Vamos a analizar con Fernando Fraquelli lo que ha sido la decisión del gobierno de la administración Milei con el decreto de necesidad de urgencia que conocimos todos ayer y que prendió el ventilador y repartió para todos lados, no, para todos los sectores. No, para donde mires hay una reforma dentro de las 366, entre las cuales son derogaciones de leyes que llevaba adelante Javier Milei. ¿Y ahora? Bueno, y ahora, Ale, buen día. Y ahora empieza lo que es también la actividad en el Parlamento Nacional, porque este DNU es la primera actividad que va a empezar a tener el Congreso. ¿Cuál va a ser? Conformar esa comisión especial, bicameral de trámite legislativo, la que tiene que convalidar, la que tiene que rechazar, la que tiene que analizar este decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Javier Milei y el resto de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. ¿No va al recinto? No, primero va a ir a la comisión. La comisión. Hay un artículo de la Constitución Nacional, artículo 99, donde faculta al Ejecutivo tener esta herramienta, decretos de necesidad y urgencia. Sí. A partir de esa decisión de los constituyentes del año 94, hubo también una ley que implementó los DNU y la utilización de los mismos y cuáles son, en definitiva, los trámites legislativos a seguir a partir de un decreto de necesidad y urgencia que el DNU no tiene que reemplazar al Congreso de la Nación, sino que es una norma, es una herramienta del Ejecutivo para avanzar con sus proyectos políticos. Bueno, algunas opiniones que se han manifestado a partir del DNU de ayer hablan de una supresión del Poder Legislativo con este DNU porque prácticamente legisla a través de un decreto, ¿no? Exactamente. Cuando se reemplazan un número determinado y alto, como son, en este caso, 300 normas, 300 leyes de la República Argentina, hay, digamos, casi prácticamente un reemplazo de lo que es el poder, digamos, normal, que es el Parlamento Nacional, donde tiene que discutirse. ¿Qué es lo que se señala habitualmente y permanentemente? Una ley se modifica con otra ley. Una ley se deroga con otra ley. Es decir, que aquí hay derogación de muchas leyes a partir de un decreto de necesidad de urgencia. DNU, repetimos, herramienta que tiene constitucionalmente el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, el para DNU, emergencias. Para emergencias. Ahora, el DNU, utilizado por todos los presidentes desde que se estableció los decretos de necesidad de urgencia, a partir de la reforma constitucional del 94, tomando Carlos Menem del 95 en adelante. Lo usaron todos. Lo usaron todos. Ahora, lo usaron para modificar una ley, para modificar algunos artículos de diferentes leyes. Ninguno lo utilizó para replantear el organigrama institucional de la República Argentina. A ver. Ahí pasa un poco lo que vos decís. Bueno. Las primeras diferencias entre el oficialismo y gran parte de la oposición. Esa gran parte de la oposición es quien va a conformar la comisión bicameral. Ahora tienen que conformarse a partir de una resolución de ambos presidentes de las cámaras, es decir, Victoria Villarroel desde el Senado, Martín Menem de la Cámara de Diputados, van a designar 8 diputados, 8 senadores para conformar esta comisión bicameral, a partir de la proporción de los diferentes bloques políticos que hay en el Congreso de la Nación. La última reunión del Senado, donde se normalizaron lo que son las autoridades del Senado Nacional, ahí hubo 2 grupos. Por un lado, los 33 senadores de Unión por la Patria y por el otro lado, un interbloque amplio que se armó para esa discusión, que fueron 39 senadores. Esa proporción es la que va a tomar Villarroel para conformar la comisión bicameral. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un número de los 8 senadores nacionales, seguramente habrá 3 que van a responder a Unión por la Patria. Y los otros 5 senadores van a responder a diferentes bloques políticos. Tengamos en cuenta que La Libertad Avanza tiene un número muy reducido de legisladores, tiene 7 senadores nacionales. Como mucho habrá uno de entre esos 5. Puede haber uno o puede haber un representante entre el Senado y diputados, sí que ahí se habla. A ver, es muy técnico lo que estás contando, y es interesante, pero es muy técnico. Vamos a tratar de hacerlo lo más coloquial posible para que todo el mundo, para que yo también lo entienda. Si lo entiendo yo, lo entiende todo. Esa comisión bicameral, ¿qué decide? Esa comisión bicameral
toma conocimiento del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, que el jefe de gabinete tiene 10 días para enviarlo al Congreso Nacional. A partir de hoy, en los próximos 10 días, el jefe de gabinete tiene que mandarlo al Congreso de la Nación. Para que quede firme este decreto de necesidad de urgencia, al menos una de las cámaras tiene que dar el visto bueno. Mientras la Cámara no lo rechace, mientras las cámaras no lo rechacen, el DNU se rechaza por las dos cámaras. Esa comisión bicameral, repito, tiene que conformarse con los diferentes bloques políticos. Toma el DNU y va a tener que emitir un dictamen. Ese dictamen llega al recinto del Senado, llega al recinto de la Cámara de Diputados. Para que sea rechazado, vamos a lo más simple y más directo, para que sea rechazado, las dos cámaras tienen que aprobar el rechazo. Las dos cámaras, diputados y Senado. ¿Y qué queda? ¿Stand-by si lo quiere repetir o quiere reintentar el gobierno para el año que viene? Es rechazado y el Ejecutivo tendrá que tomar otra medida, pero es rechazado. El Congreso rechaza ese decreto de necesidad de urgencia. Hasta ahora, desde el 95 que empezaron a implementarse los DNU, a la fecha, el Congreso no rechazó ningún decreto de necesidad de urgencia. Tampoco hubo un decreto de estas características, ¿no? Tampoco, exactamente, tampoco. Es un decreto excepcional también este. No solo que es de emergencia, sino que es excepcional. ¿Cómo queda vigente? Hoy ya está vigente. Mientras el Congreso no lo rechace, el DNU tiene fuerza de ley y está en vigencia. Es decir, que, y ha sucedido en los últimos años, una sola de las cámaras que apruebe el DNU ya queda plenamente ratificado por el Congreso Nacional. Y también tiene vigencia mientras el Congreso no define respecto a los pasos a seguir sobre el decreto de necesidad de urgencia. No tiene tiempos el Congreso para tomar una decisión. A ver, dos cosas. Sí. Fer, primero, probablemente tengamos una resolución más rápida que en otras circunstancias en esta época del año porque se va a llamar a extraordinarias. Sí, si no, habría que haber esperado al inicio de las sesiones ordinarias en el mes de marzo. O sea, como va a sesionar el Congreso, seguramente entre enero y febrero tendremos alguna novedad sobre esto. Sí. ¿Qué papel puede jugar la justicia en relación, que es otro de los poderes del Estado, en relación al poder legislativo? Por ejemplo, si empiezan los amparos y la justicia empieza a frenar todo esto, ¿corre en paralelo a lo que decidan senadores y diputados? No, a partir de hoy seguramente va a haber presentaciones judiciales. Sí. Ya anticiparon distintos sectores, principalmente los sectores sindicales, que en algunos aspectos de este DNU, lo que tiene que ver con modificaciones a las leyes laborales, iban a concurrir, iban a hacer presentaciones judiciales. En la jornada de hoy o a lo largo de esta semana va a haber presentaciones judiciales. Aquí hay un factor muy importante y una figura muy importante que designó Javier Milei, que es el procurador Rodolfo Barra. Sí. Recordemos, hay situaciones similares a lo que ocurrió en otros momentos en la República Argentina. Hubo en la época de los 90, en la época de Carlos Menem, también hubo medidas muy fuertes y que llevaron a presentaciones judiciales. La ley Dromi, por ejemplo. La ley Dromi u otras, hubo también muchas más discusiones en el Congreso Nacional, pero lo cierto es que muchas de las medidas fuertes que se tomaron y en las presentaciones judiciales hubo una figura nueva que fue el per saltum. Y esa figura nueva de per saltum, ¿qué es lo que hacía? Que la causa judicial se eleve directamente al máximo tribunal y tener la última palabra, que era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a lo mejor muchos de estos temas rápidamente se puede utilizar esa figura de per saltum y que termine siendo la Corte quien defina la validez o no de los distintos. Lo está diciendo porque es una posibilidad concreta. Es una posibilidad concreta. Bueno. Hay un hombre que piensa en eso y que está ubicado y colocado en ese lugar que se llama Rodolfo Barra. Bueno, para eso lo convocaron, ¿no? Exactamente. Bueno, tengo una última pregunta para Fraquele que me parece que es importante y que le va a sacar alguna de las dudas que usted tiene en casa. Quizás sea un interrogante que se plantea, pero antes vamos a repasar algunas opiniones. Por ejemplo, la de Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, a ver qué decía a través de la red social Twitter, a ver si tratamos de leerlo. Estoy un poquito lejos, está chiquita la letra, pero vamos a intentar. Comienza la reconstrucción de la Argentina, dice la cuenta oficial de Martín Menem, apenas conocido el DNU. La coalición cívica, que se ha separado, como sabemos todos ya, de
Juntos por el Cambio, el dictado de todo el DNU, dice Maxi Ferraro, es para una situación excepcional. Lo anunciado por el presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99, bueno, etcétera. La coalición cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Eso es lo que te decía, ¿no? Sí. Que son, un DNU tiene que ver con una emergencia. Exacto. Y muchos entienden que muchos de los puntos no responden a una emergencia. Vemos el comunicado de Unión por la Patria, a ver si lo podemos replicar. Brutal avasallamiento de las facultades del Congreso, dice. Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias prohibidas por el artículo 29 de la Constitución, parte de lo que manifiesta Unión por la Patria en su comunicado. Bueno, a ver, Fer, para finalizar, Sí. son tantos los puntos, 366, que vos lo ves como una estrategia que vayan todos juntos, porque da la sensación de que no se puede analizar uno sí y otro no, es todo o nada. Claro, exactamente. Bueno, seguramente sí, obviamente se toma como una estrategia que ha tenido el presidente de la Nación, por algo termina definiendo en una norma, como es un decreto de necesidad y urgencia, esta cantidad de modificaciones legislativas en lo que tiene que ver con la decisión adoptada, y no tomó la decisión de enviar proyecto por proyecto al Congreso de la Nación. Mientras tanto, el Congreso va a tener que esperar. Bueno, es una estrategia, ¿no? Sí, claro, claro que es una estrategia. El Congreso, mientras tanto, va a tener que esperar la convocatoria extraordinaria, que puede salir en las próximas horas, con algunos proyectos de ley, entre ellos modificaciones que tienen que ver con lo impositivo, porque la legislación en modificaciones impositivas o modificaciones electorales no se pueden hacer, claro, por decreto de necesidad y urgencia, y mientras tanto, paralelamente, se convoque o no se convoque a extraordinarias, esta Comisión de Trámite Legislativo DNU es la única comisión del Congreso Nacional que puede actuar durante todo el año con o sin convocatoria de sesiones extraordinarias. El bloque de Unión por la Patria se reúne con la CGT hoy. Sí, exactamente. Ahí empezamos a tener institucionalmente, digamos, o de manera más orgánica, sí, las primeras reacciones. Sí, y la CGT, que también se reunió horas previas a la reunión de los gobernadores con el presidente de la Nación. Esta semana que hubo reunión, también la CGT está empezando a tener una presencia importante en lo que tiene que ver con la estrategia de uno de los principales sectores o el principal sector de la oposición a seguir adelante respecto, como respuesta a estas medidas, en lo que tiene que ver con el DNU y con lo que tiene que ver con posibles leyes a discutir en el Congreso Nacional. Bueno, esto es realidad. Ahora